Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Vida Total. Quien les habla, Marcos Osurco. Tengo el gusto de acompañarles en este momento. Y no estoy solo porque hoy nos está acompañando Jorgelina. Jorgelina es una educadora, es profesora, pero también es directora en nivel primario en la ciudad de Buenos Aires. La verdad es una bendición poder tener personas con capacidad, con pasión, pero también a su vez con un corazón muy particular de cuidado, un corazón de que se preocupa por el prójimo. Bienvenida, Jorgelina, ¿cómo estás? Hola, gracias Marcos por esta invitación nuevamente. Así que Bien, 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 bien. Asiera te invita. así era mi invita, es Así que verdad. somos de la casa, ¿no es Somos cierto? de la casa. Así que estás trabajando en la mesa de educación, Sí, sabemos. ¿Cómo sí, es sí. eso? En realidad, cuando se hacen las elecciones en Asiera, dentro de lo que es las personas que después quedan en el Consejo Directivo Nacional, de acuerdo al perfil de cada uno, se asignan roles o áreas específicas como para tener una mirada. Qué Así bueno, que qué bueno eso saber, porque lo que vamos a estar hablando en este momento no es de alguien que se cayó del castre, como se dice por ahí en el campo, pero sí una persona que estás preparada, estás formada, seguís ejerciendo docencia en la universidad también, ¿cierto? sí, sí, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en la actualidad me toca estar al frente de una materia que es calidad de vida y desarrollo humano. Bien. Y te voy a hacer una pregunta desde la universidad mirando Hmm. a los adolescentes que vienen para la universidad. ¿Cómo están los adolescentes en saberes, en conocimientos y en predisposición a la vida? Y en realidad hay una arena bastante diversa y compleja, porque lamentablemente hoy en nuestro país tenemos a la sociedad muy polarizada en Mm, cuanto a las posibilidades. El que ha tenido una trayectoria educativa, que desde niños un entorno familiar, lo que nosotros hablamos de lo que es el efecto cuna, ¿sí? Que lo predispone hacia ámbitos de formación, le es más sencillo. Por estadísticas, gran parte de quienes son estudiantes en las universidades públicas, posiblemente su trayectoria educativa anterior haya venido de contextos que han acompañado mucho, ¿sí? al desarrollo de ellos como estudiantes para poder acceder. Lamentablemente, con los índices altísimos que sí. tenemos de pobreza y niños viviendo en una marginalidad, o aún chicos que no cubren sus necesidades básicas, pero están en ambientes desfavorables, en lugares donde la educación hace todo lo que puede, pero Mm. ellos no alcanzan los niveles de comprensión lectora, de razonamiento, de pensamiento, entran a las universidades y tienen un proceso complejo para poder acceder a los conocimientos o al estudio. Es difícil, Nos estás lamentablemente. dando realmente un poco, me parece, un caminito. Si queremos tener jóvenes, querés tener hijos, nietos, querés tener líderes cualificados, ¿no? Tenemos que empezar a mirar al adolescente, cómo se está formando, cómo se está enriqueciendo de saberes, de acontecimientos, estructuras. Desde tu lugar, ahí también como docente, ¿cómo podríamos ayudar y acompañar este proceso? Em, Puedo darte el caso como para mencionarte, ¿no? Si uno, ahora recién te hablé de lo macro, ¿no? Si Sí. vas a lo micro, por un lado la familia es fundamental, ¿sí? El rol de la familia. Cuando hay padres que tal vez sin haber transitado por educación superior, tienen la meta de que su hijo, su hija transite por espacios de mayor formación, va a hacer todo el esfuerzo para acompañar, ¿sí? A ver, vamos ahí al punto familia. ¿Se anima también a que la familia pueda acompañar al niño a la escuela, en primaria, en secundaria? Eh, ¿De qué manera acompañar? Dependiendo de la edad, por supuesto. Bueno, nosotros en el ámbito de la iglesia local, por ejemplo, cerrando un poquito la idea anterior, ya que este también es un programa cristiano, eh, la iglesia es uno de los lugares que es motor
para el acompañamiento y para incentivar a los jóvenes a prepararse, a formarse. Tal vez en una época, una generación anterior, si ibas a la universidad ibas a ser chupado por el sistema. Cuando hay iglesias fuertes, con familias fuertes, cuando hay púlpitos fuertes, donde se hablan contenidos que desafían a las familias o a los jóvenes en cuanto a la fe y en cuanto a su formación, para que las personas estén bien plantados y posicionados en la vida, los contenidos que se trabajan en la universidad no los seducen. Bien, vamos a entrar un poquito el tema de la fe en el próximo bloque. Me gustaría que profundicemos, dediquemos todo ese bloque a la fe. Porque yo también soy un convencido de que necesitamos generar fe propia, no fe prestada, ¿cierto? Pero eso para el próximo bloque. Contanos, Cornelia, la familia, ¿cómo puede acompañar? ¿Qué cosas prácticas en el proceso? Supongamos, tengo una niña de 10 años, un niño de 12 años. ¿Qué me aconsejas a mí como papá o como abuelo o como tío para sacar la mayor riqueza de esa relación educativa, pero también familiar? Primero, si es una familia de pronto que conoce al Señor, ¿sí? Una familia cristiana, la base es primero que el niño tenga una relación con Cristo, ¿sí? Llevar al niño a que haya un verdadero conocimiento de Dios. Que el primer modelo es no el maestro de escuela, que puede ser, pero el primer modelo es en casa. Si la familia es cristiana... ¿Y en el caso de que no? Y en el caso de que no, hay que estar presentes, hay que involucrarse. En la medida que uno pueda, tiene que involucrarse, con los recursos que tenga. No solo ir a la escuela cuando me llaman porque hay un problema, sino que ir y preocuparse por quizás los contenidos, ¿no? Claro. Por conocer al docente que tiene mi hijo. Claro, sí, seguro, el acompañamiento. Hoy una de las grandes falencias en varios ámbitos, no en todos los ámbitos, pero en muchos ámbitos, es el corrimiento de la familia, de la escuela, pero no porque los padres no quieran, sino porque no pueden. El sistema lleva a eso, ¿no? Porque les es difícil, entonces tiene que haber una voluntad. Tal vez hace unas generaciones atrás el entorno familiar llevaba a que algunos de los progenitores tenían tiempo disponible para estar más tiempo con los chicos o para participar en actividades escolares, etc. Hoy la sociedad ha llevado a que tanto mamá como papá tengan que trabajar un montón de tiempo, llegan cansados a casa, no pueden involucrarse en las actividades escolares. Bueno, el sistema lleva a eso. Entonces hay que proponerse el involucrarse, proponerse estar atentos. Ahora... Déjame llevarte a otro plano, porque en lo que es psicología evolutiva sabemos que cuando se entra en la edad de la preadolescencia y la adolescencia, ya los parámetros referenciales a lo que es papá, mamá o quien sea, cambian. La valoración es otra. El adolescente dice, salí, no me lleves más a la escuela, quiero ir solo, ¿no es cierto? Y está bueno que eso suceda, me parece, ¿no? ¿Cómo ves esa nueva relación? ¿Es positivo, es negativo? Hay una etapa donde obviamente el niño se desprende de los padres, ese papá que era el superhéroe o esa mamá que era la que cubría todo, cambia la mirada del niño naturalmente hacia el adulto y empieza a descubrir los errores, los defectos, empieza a diferenciarse su personalidad y empiezan a ser muy fuertes los roles de los amigos, ¿no? De quienes lo rodean. Entonces es muy importante elegir bien el ámbito donde ese adolescente va a pasar el tiempo de su vida. Sea el ámbito escolar. Déjame quedarme ese. Palabra, ¿cuál fue la clave? Ámbito. El ámbito, el espacio, el entorno social, cultural, en lo que nos rodea. Dale, un poquito más. Bueno, uno tiene que planificar también los ámbitos donde va a querer que sus hijos estén, ¿no? Entonces, recuerdo, es el día de hoy que una mamá que el hijo fue estudiante mío, cuando el chico iba a iniciar la secundaria,
había elegido tal y tal colegio. Yo conociendo el perfil de ese colegio y conociendo el perfil del niño, le digo, te lo pido por favor, le dije, te lo pido por favor, no lo dejes a tal niño en ese lugar, porque conociendo sus características, se lo iban a devorar, el sistema en ese ámbito se lo iba a devorar. Le digo, ¿por qué no vas acá? Le digo, yo sé que tenés que pagar una cuota, pero tenés un único hijo. Preservalo, son Claro, 5 años de esfuerzo, Dios te va a proveer, de claro. alguna manera, son 5 años de esfuerzo, pero preservalo, porque esta es una etapa muy compleja en la vida de las personas, donde los vínculos y las relaciones son determinantes. Y ella es el día de hoy que me dice, me escribe cantando y me dice, gracias por haberme dicho eso, porque no sabes qué bien que está en su entorno, con sus amigos, con la contención que recibe su hijo. Hermoso, hermoso saber esto, especialmente de cómo acompañar a nuestros hijos en la adolescencia, en la preadolescencia, ya desde otro lado, ¿no? Ya no de quizás de ese papá que siempre tenía que meterse. Ahora quizás es, bueno, acompañando a una cierta distancia, pero no controlando, Claro. pero sí comunicándose lo más fluidamente. Dispositivos, tiempos juntos de calidad, tiempos de variación, de jugar juntos, pero también de interesarse. ¿Qué te está pasando en las materias? ¿Qué te está pasando con tus amigos? Es muy fuerte lo que un adolescente vive en ese tiempo de su vida. Jorgelina, ¿qué te parece si continuamos en el próximo bloque? Pero como dijimos anteriormente, vamos a ver cómo es esto de la fe, cómo fortalecer la fe, el vínculo con más una fe propia. Muchas gracias por estar. Bueno, gracias. Cada año es un desafío y una oportunidad de asumir responsabilidades, ser proactivos y tomar posición firme para defender los principios bíblicos, los valores que representamos y la fe que nos define. Vida Total, creciendo fuertes y sanos, es justamente una respuesta inteligente para afrontar estos tiempos que no nos van a dar tregua, pero nos van a encontrar preparados. Te invitamos desde la Mesa de Niñez, Adolescencia y Familia, de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, ACIERA, a formar parte de este equipo, que es muy diverso y federal, todos con el objetivo de luchar en favor de la niñez, por nuestros jóvenes, en defensa de la vida y de la familia. Juntos estamos dando la batalla que el Señor nos ha encomendado. Dios bendiga grandemente tu vida. Y aquí continuamos en este bloque de Vida Total. Y estamos con Jorgelina, la verdad, estamos yendo de lo que es el sueño de cualquier joven a la esencia de cualquier joven, que es la educación. La educación no solamente que va a verse reflejada a nivel universitario o de posgrado, sino qué importante es crear buenas bases en función a eso. Y nos queda hablar, Jorgelina, sobre la fe. La fe. ¿Toda persona tiene fe? Fe en algo, ¿sí? Ujú. El tema es tener la fe en lo que nosotros entendemos, ¿sí? Porque conocemos a Dios en Jesucristo, ¿sí? Pero fe en algo tienen, fe en sí mismos, fe en sus posibilidades. Hoy la sociedad marca mucho esto de valórate a ti mismo, cree en vos, o sea, distintas fes Claro, existen. claro, está bueno esto resaltarlo, ¿no? Porque a veces creemos que la fe es religioso o es Ujú. religión. Y la fe es confiar, confiar en uno mismo. Y está bueno tener eso, porque Dios nos hizo así, ¿cierto? Sí, seguro, seguro. Ahora, la fe propia es distinta, me parece, a lo que es una fe prestada. ¿Cómo visualizás esa diferencia en, en la fe de otros que te influyen, que te dicen, a tener algo más de carácter personal con mayor convicción?
Bueno, mira, si vamos a hablar hoy quizás de la fe, dentro de lo que es el marco de un programa cristiano y siendo nosotros cristianos, yo tengo que hablar de la base que es la fe en Cristo Jesús. Claro. Eh, entonces, ¿cómo fortalecer tal vez en un niño o en un adolescente la fe? Primero, la base es que la persona tiene que tener, como decíamos de alguna manera, un encuentro personal con Cristo. Tiene que nacer a esa fe, ¿sí? Bien. Que A es ver, cuando... déjame Sí. quedarme ahí, porque quizás delante nuestro haya personas, ¿y cómo es eso que suena tan interesante? ¿Y cómo un niño puede venir a Jesús? ¿Cómo sería la invitación a Jesús? Em, Tal vez en otra etapa yo pensaba de esta manera, ¿sí? Como que hay un día en la historia de la vida de una persona que esa persona es de alguna manera expuesto al mensaje, lo que nosotros conocemos, al mensaje de Jesucristo, al mensaje de salvación, a, a que alguien les presente de que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Y la persona hace esa decisión. Yo puedo decir que esa decisión la tomé en primer grado, ¿sí? Estaba la señorita Susana, nos habían llevado al salón de música, había faltado nuestra maestra, y la señorita Susana nos llevó al salón de música junto con otro grado, y ese día nos habló el mensaje de salvación, y varios de los niños que estábamos ahí hicimos la decisión de fe porque después nos preguntó, ¿quiénes hicieron esta oración por primera vez? Y yo me acuerdo que levanté la mano. Me acuerdo como si fuera el día de hoy, sí, esa oportunidad. Y me acuerdo que entraba el sol por la ventana, era una mañana de invierno, o sea, como que el ámbito fue tremendo. Pero yo había sido expuesta muchas veces a ámbitos donde el Espíritu Santo actuaba, Ah, donde la fe estaba presente, donde la vida de Cristo se manifestaba. Entonces, Entonces, déjame hacer aunque ese, sí, sí, déjame hacer una pausa ahí, porque lo que vos decís es el quien comunica tiene que tener eso, lo que vos decís, ¿no? De alguna manera, tiene que estar realmente lleno del Señor. sí. Tiene que tener una relación íntima, pero no es salir al voleo y bueno, sálvese quien pueda, no. Es con una convicción en oración, me imagino. Sí, para los que quizás ya nos hemos adentrado en aguas profundas de lo que es la fe, entendemos, como dice, también relata el apóstol Pablo, un abismo llama a otro abismo, o sea, es espiritual, es de Mm, espíritu a espíritu. Entonces no se trata de nada, te recito esto, paso 1, paso 2, paso 3. Entonces la persona va siendo expuesta a ámbitos donde eh, Dios se está moviendo y esa convicción empieza a llegar. Yo recuerdo de escenas de mi infancia bien pequeña donde yo todavía no había sido consciente de hacer esa decisión de fe, pero después en retrospectiva decía, con razón, yo me impactaba tanto esto que claro. ocurría, ese espacio. Había un campamento y todos tocaban la guitarra y cantaban y adoraban. Y yo era chiquitita, chiquitita, estaba en el medio y como que ese entorno a mí me llenaba, Sí, me sí, sí. llenaba. ¿Por qué? Porque en realidad la palabra de Dios dice que nosotros ya hemos sido escogidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que tiene que haber un tiempo histórico en nuestra vida donde tal vez hacemos esa decisión consciente. Qué bueno sería que donde vayamos, donde estemos, busquemos ese momento, ese encuentro, ¿no? Por eso es importantísimo que los niños, uno dice, bueno, el niño no entiende nada. Su espíritu sí percibe. Tanto en un ámbito donde es expuesto a cosas que son nefastas, que Ujú. son malas, ¿sí? Que juegan, diríamos, en contra de lo que es nuestra fe en Dios, así como exponerlos a lugares o a ámbitos donde realmente la presencia de Dios está. Por eso es fundamental que el niño, el joven, el adolescente esté rodeado, es buenísimo, o sea, es lo ideal, que esté rodeado de personas de fe. Bien. Porque viendo a esas personas de fe, que son de alguna manera sus mentores, sus líderes, su cobertura, sus padres, su familia, ellos van a ser animados en esa fe a entrar, ¿sí? En los ámbitos del pacto en Cristo. Amén. Entonces, esa fe es personal. Es personal, Partimos desde ahí. También esa fe es espiritual.
partimos de ahí. Pero también esa fe es relacional. Para con Dios, pero también para con gente. No para cerrarse en una burbuja, sino para vivir, como decíamos, ¿no? Uno cree en algo, en lo más general. Pero eso es lo que vos crees en lo general. La pregunta es, ¿realmente es eterno o es pasajero? Y lo que estamos acá compartiendo con Jorgelina es en lo eterno, en lo que trasciende a la persona. Y los adolescentes, en este sentido, cuando tienen al Señor, ¿qué cosas viste cuando viste un adolescente está lleno del Señor, apasionado por el Señor? Sí, en realidad, a ver, cuando el entorno te lleva, ¿sí?, a que la persona conozca, tome una decisión de fe, conozca a Cristo, una vez que la persona nació de nuevo, es natural que tenga más hambre, ¿sí?, por las cosas de Dios. Ahora, nosotros podemos o hacer desde el entorno que esa fe crezca, ¿sí?, o apagarla. Claro, ¿Sí? claro. Conocemos quizás la parábola de la semilla, ¿sí?, que hay un tipo de semilla que cae en un terreno que brota, pero que en algún momento los afanes, diríamos, el sistema, Sí, la sí. cultura, apagan esa fe. Por eso la fe es algo que nosotros tenemos que cultivar en todo tiempo. Y salir un poco del mito de, para eso todo... A ver, no quiero ir en contra de un mensaje que tal vez por años hemos recibido, pero que todos los días lea la Biblia, que todos los días haga el devocional. Nos hemos encontrado con familias, ¿no?, que todos los días Biblia y todos los días devocional y no había resultados. Tiene que haber esto, ¿no?, de la verdadera vida de Cristo, moviéndose en un entorno y en ese ámbito la persona es alimentada. Porque Correcto. si no, bueno, hay muy buena moral cristiana en muchos lugares que no produce vida. Entonces eso lleva a las personas a que en algún momento frente a la crisis se desengañan. Tal Entonces cual. cuando hay vida, Y esa vida, nosotros repetimos una y otra vez Juan 10:10, que dice que yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, ¿no? Y la tengan en abundancia, en plenitud, en su totalidad. Clave lo que vos nos decís, el tema de acompañar, que crezca en su relación personal con el Señor y que no dependa tanto de mí, sino que dependa más del Señor. Así en todas partes donde va, puede caminar con el Señor. amén, así es. Anticipar un poco la jugada creo que también nos ayuda, ¿no? En un minuto, eh, tengo un adolescente que se está anotando para ir a la universidad. ¿Cómo le anticipo la jugada para que su fe sea sostenida, viva, ¿no es cierto? Y que no sea un fanático tampoco en la universidad. Sí, no es sencillo porque me parece que las experiencias son muy individuales. Cuando una persona ha estado formada en un ambiente que te ha dado alimento en lo espiritual, cuando en un ámbito, tal vez tendríamos que ahondar más en esto, pero cuando hay una cobertura Sí, pastoral, familiar, o sacerdotal, diríamos, de lo que son los padres de familia sobre el joven, sobre el adolescente, eso le da otro tipo de herramientas que son espirituales, claro. porque la lucha que va a tener no es tanto con los contenidos en sí, sino con lo que opera detrás de esos Sí. contenidos, ¿no? Y es espiritual. Para decirte, ayer particularmente me llama una prima que tiene a un sobrino estudiando en Buenos Aires y ella está en Chaco. Claro. Y esa preocupación por su sobrino jovencito y por todo su entorno. Y el Espíritu Santo me recordó que mi papá había tenido una experiencia similar. Él viene a estudiar a Buenos Aires de Chaco, Sí. ¿sí? Y sus padres habían quedado en Chaco y él estaba solito acá a los 12 años con un hermano. Y resulta que le tocan hacer pasantías, trabajaba en una empresa y un momento difícil en la historia de nuestro país, el golpe que le hacen a Perón en el 55. Los sindicalistas, toca la alarma, sube al colectivo, los sindicalistas los llevan
a todos a la Plaza de Mayo. Él estuvo en medio del bombardeo, en una situación terrible donde, si revisamos la historia, fue totalmente adversa. Sí. En el medio del bombardeo con un compañero. Pero, mirá esto, mi abuelo en el Chaco, sin saber nada, había otras personas de la familia que particularmente justo estaban acá. Mi abuelo en el Chaco, arrodillado con su hermano, clamando por mi papá. O sea, había un ámbito de cobertura familiar que clamaba por él. Había 2 hijos más acá, pero no oraron por ellos, Claro. oraban específicamente por mi papá. Cuando hay personas que están en Cristo, Dios va a mover quien le dé cobertura. Entonces, qué impresionante si vos vas a enviar a un niño a la universidad, un niño, ¿no? Son 18 años, un jovencito a la universidad. Qué importante, si esos líderes que claman, esas madres que claman, esos abuelos que claman, que oran, que los cubren, creyendo que cuando ellos oran, Dios está con ellos y Dios opera. Excelente, Jorgelina, se nos fue el tiempo. Mirá, esta historia es un hecho histórico. Sí, es un hecho histórico. Un hecho histórico, pero qué lindo es ver a niños, jóvenes, adolescentes, familias, en todas partes, caminando con Jesús. Ese es nuestro corazón, eso es nuestra pasión. ¿Y sabes por qué? Porque acá estamos buscando construir y contribuir un poco en lo que es en vidas sanas, corazones fuertes, porque esto es ni más ni menos que vida total. Nos vemos en el próximo programa. Dios te bendiga.